con estas disposiciones. Una es la disponibilidad de los servicios, que ven que es en sentido amplio, no hablamos solamente de una cuestión estructural. Bien, la accesibilidad es otro de los elementos esenciales, que va a estar basado en cuatro cuestiones. Por un lado, la no discriminación. Esto significa que sean accesibles tanto de hecho como de derecho. O sea, en cuestiones de derecho podemos decir que el derecho existe. Ahora, si por algún motivo no puede ser ejercido, y eso no es una cuestión voluntaria de la persona, bueno, no es accesible de hecho. Accesibilidad física, ¿sí? Acceso geográfico, que los lugares estén cerca, o por lo menos que haya una forma de llegar desde el lugar donde vive la población a donde están los lugares para atenderse. Accesibilidad económica, ¿sí? Lo mismo, que se pueda llegar y que además haya una atención, digamos, que esté garantizada independientemente del recurso económico. Y por último, y algo muy importante, el acceso a la información, ¿sí? Como ven, es bastante amplio cuando hablamos de derecho a la salud. Otro de los elementos, y el tercero, casi el último, es la aceptabilidad. Todos los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser respetuosos de la ética médica y culturalmente apropiados. Ya vamos a desarrollar mucho más esto cuando hablemos de cultura en el módulo de antropología. Bien, y otra de las cosas que dice es sensibles a los requisitos de género. Y una de las ideas, digamos, y vamos a, este es el último, pero voy a volver, digamos, voy a dejar de compartir un segundito. Una de las ideas tenía que ver con que vieran el video. ¿Pudieron ver el video? ¿Vieron el video que les compartimos? ¿Sí? Bien. Bueno, de lo que venimos hablando, ¿a alguien le suena un poco todo esto? Se copiaron, se copiaron. Yo les aseguro que antes de que le dieran el ingreso, yo ya lo usaba. Quiero que lo sepan. No, está bueno, sí, sí. Es un video muy interesante. Bueno, exacto, la parte de la aceptabilidad. Tal cual. Es como para que empecemos a tener en cuenta, digamos, los distintos elementos cuando hablamos del derecho a la salud, ¿sí? El tema de tener una perspectiva de género es algo fundamental, ¿sí? Porque implica una manera específica de mirar las cosas. Y eso, entre otras cosas, es no dar por sentado, ¿sí? Tener esa apertura nos va a permitir, de alguna forma, poder desarrollar mucho mejor nuestra tarea, ¿sí? Calidad, ¿sí? Bien, cuando hablamos de calidad, hablamos tanto del punto científico y médico, de medicamentos adecuados, miren, de personal médico capacitado, de equipamiento hospitalario científicamente aprobado y en buen estado, agua potable, condiciones sanitarias adecuadas. Bien. Y vamos entonces ahora a entrar, y avanzando un poco más, en lo que tiene que ver con la evolución del derecho a la salud y este cambio de paradigma, ¿sí? ¿Por qué? Porque el concepto no es un concepto estático. Fíjense que cuando se habla primero de la ausencia de enfermedades para definir a la salud, se van incorporando luego distintas perspectivas, y hoy cuando hablamos del derecho a la salud, hablamos del derecho a la salud de una forma integral donde contemplamos distintos planos. Particularmente contemplamos no solamente el plano biológico y psicológico, sino también el plano social, ¿sí? Y esto además implica que con el tiempo se ha empezado a dar un cambio de paradigma. Ese cambio de paradigma nos lleva a cambiar una perspectiva de cómo miramos las cosas, ¿sí? Cuando miramos las cosas desde la óptica de derechos humanos, tenemos que contemplar principalmente como una cuestión fundamental la autonomía de la persona, la autonomía, la voluntad. ¿Qué es lo que esa persona quiere hacer con su propia vida? Entonces aquí es donde nos planteamos el pasaje de un sistema que está pensado más de forma paternalista, ¿sí? Como es el modelo médico hegemónico, donde quien tiene el saber toma las decisiones
a pasar a poner el eje en la persona y en la autonomía de la voluntad. Y eso nos lleva a incorporar los conceptos de la bioética. ¿Cómo venimos hasta acá? Van tan rápido que me cuesta un poco leerlos. Bien, bueno, buenísimo. Me alegro. Seguimos entonces, así podemos avanzar. Entonces tenemos que empezar a hablar de la bioética, ¿sí? Porque la bioética nos viene a aportar un poco de luz y a avanzar en algunos conceptos que ya existían desde la ética médica, ¿sí? Cuando hablamos de la bioética, acá tenemos una definición, hay más definiciones de bioética, pero acá tenemos una que dice estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y la atención de la salud en la medida en que dicha conducta es examinada a la luz de los valores morales. Tenemos como un montón de cosas en 3 renglones. Bien, vamos por parte. Hablamos de la conducta humana, o sea, cómo los seres humanos habitualmente llevamos adelante nuestras vidas, ¿sí? Y particularmente nos centramos en lo que tiene que ver con la salud y cómo esa conducta de vida influye en la salud. Y a partir de las cuestiones, digamos, que cada uno considere como los propios valores, ¿sí? Y no todos debemos coincidir en ellos. Bien. Los principios de la ética médica, entonces, tenemos no maleficencia, beneficencia, autonomía de la voluntad y justicia, ¿sí? Particularmente, la bioética va a hacer hincapié en la autonomía de la voluntad y la justicia. Voy a tener que apurar un poquito la presentación porque nos quedan pocos minutos de Zoom. Quiero aclararles por las dudas. Bien, entonces, lo que vimos hasta ahora es como de alguna manera todo lo que tiene que ver con la persona humana y poniendo a la persona humana como centro, digamos, confluyen estas 3 disciplinas, la bioética, la medicina y el derecho, ¿sí? Y nosotros lo vamos a aplicar todo esto y a partir del principio rector de la autonomía de la voluntad en una ley que vamos a tener en cuenta, digamos, como fundamental siempre, que es la Ley de Derechos del Paciente. Y estos otros 2 marcos normativos que la completan, ¿sí? Que son toda la normativa de derechos humanos y el arte de curar, que es la primera ley en relación a la ética de la medicina. En esta Ley de Derechos del Paciente vamos a encontrarnos con 5 puntos importantísimos. Por un lado vamos a ver cómo se enumeran 7 derechos que se consideran los derechos esenciales de las personas en su rol de paciente, qué es la información sanitaria y cómo está regulada el consentimiento informado, la historia clínica y las directivas médicas anticipadas. Bien, acá vemos entonces los derechos. Van a ver que el artículo 2 de la ley los conceptualiza perfectamente bien. Después esto en cada uno de los foros pueden ir trabajando las dudas que surjan. Bien. Información sanitaria, ¿sí? Este es un concepto fundamental. Es la base de todo. Si nosotros no entendemos la importancia de la información sanitaria, es muy fácil fallar en el consentimiento informado, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la información sanitaria, que por un lado es un derecho, porque está nombrado como uno de los derechos del paciente, pero también es una obligación de los profesionales, nos referimos a la necesidad de brindar a la persona de forma clara, suficiente y adecuada a la capacidad de que esa misma persona la entienda, de toda la información en relación a su estado de salud, a los estudios, a los tratamientos propuestos, alternativos, evolución, ¿sí? Si la persona no comprende esto, digamos, es muy difícil que pueda realmente consentir una práctica, ¿sí? O un tratamiento. Porque está viciada esa voluntad. Nosotros para
para poder decir que sí a algo, ¿qué hacemos? Primero tratamos de ver de qué se trata, ¿no? Bien. Consentimiento informado. Entonces, el consentimiento informado es una declaración de voluntad de la persona, ¿sí? Luego de que recibió toda esa información sanitaria, es obligatorio siempre, ¿sí? Y acá es importante tener en cuenta todo lo que estuvimos hablando en relación a lo anterior y las bases de los derechos humanos, que tiene que ver con la solidaridad, con el respeto, ¿sí? Con el buen trato. Entonces, el consentimiento informado está siempre, puede ser expreso o puede ser tácito, ¿sí? Como de alguna manera también la ley establece que en términos generales siempre va a ser expreso y en términos especiales va a ser escrito. ¿Hay excepciones al consentimiento informado? Sí, por supuesto, hay excepciones al consentimiento informado. El momento en el que estamos viviendo, digamos, es, por ejemplo, un momento donde rigen excepciones para el consentimiento informado, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay un grave peligro para la salud pública. Bien, la historia clínica. En el módulo anterior vimos a la historia clínica como un documento obligatorio, como un documento más bien desde el método científico de la medicina, ¿sí? En este caso, de lo que vamos a hablar es de la historia clínica en su calidad de instrumento jurídico, de ser un instrumento legal. Por eso es obligatorio, cronológico, foliado, completo, y en el que tienen que constar todas las actuaciones que se realicen en relación a la salud de la persona, ¿sí? Y de todos los profesionales que intervengan, ¿sí? Bien, acá vemos características fundamentales de la historia clínica, ¿sí? Después este material lo van a tener, así que no se preocupen porque van a poder volver a ver el video. Bien, y por último las directivas médicas anticipadas. Toda persona entonces mayor de edad, ¿sí? En el ejercicio de su autonomía de la voluntad puede disponer medidas anticipadas en relación a su salud, ¿sí? Para consentir o rechazar determinados tratamientos médicos, ya sean preventivas o paliativas, y determinadas decisiones en relación a su salud. ¿Cuál es el único límite? ¿Sí? Que las prácticas que pida no sean eutanásicas. Vamos por partes, entonces. ¿Tengo que estar enferma para decidir, tomar alguna decisión como una directiva médica anticipada? No. Puedo estar sana. Lo que tengo que estar es en pleno uso de mis capacidades mentales, ¿sí? Y ser mayor de edad. Voy a ir ante un escribano público, ¿sí? Porque solamente el escribano público que hace fe pública puede certificar este tipo de acciones. Y aquellas cosas que disponga no tienen que ser cuestiones que dispongan una práctica eutanásica. ¿Qué es la eutanasia? ¿Sí? Estamos hablando en este caso de un tipo de eutanasia activa, por simplificarlo de esta manera. Entonces, esta es una práctica donde le pedimos a otra persona que realice algo que nos genere la muerte. Por ejemplo, digamos, si yo le pido a alguien que me inyecte cianuro, le estoy pidiendo que me mate, básicamente. Entonces, esa es la idea de la eutanasia, lo que no está permitido, ¿sí? Ahora, si por ejemplo, digamos, una persona decide que si tiene un paro cardiorrespiratorio no quiere ser reanimada, bueno, esa sería una situación distinta donde no estamos hablando de eutanasia, porque en definitiva ya estaría muerta, por decirlo así. Es un poco bruto lo que estoy diciendo, pero me interesa que se queden con una idea general. Prefiero que sea una idea bruta, pero por lo menos que puedan diferenciarlas bien. Bueno, y esta es la última, llegamos al final. Bueno, nos quedan 2 minutos. Voy a dejar de compartir la pantalla. Ahí está. Bueno, acá me hacen una consulta que, no sé, como si fuera, ¿cómo funcionaría? Ya que el paciente lo acepta bajo amenaza, por así decirlo.
No, en realidad la idea es que no amenacemos a nadie, ¿sí? Que la persona pueda decidir por su propia voluntad.